Felicitar primero a la organización, aunque venga con casi una hora de retraso. El día ha sido muy intenso. Estáis todos algo fatigados. Yo quiero dar las gracias a Ramón María Cardú, que a través de la mesa de regulación pues nos permitió que en esta unión que estamos haciendo entre sanitarios y no sanitarios para el problema de la regulación. Yo creo que ese asunto es un tema que quiero plantearlo de una forma muy concreta, muy clara, en lo que planteamos como la necesidad de una medicina integrativa y sus fases en lo que es la salud española actual. Y terminaremos con las bases científicas de medicina tradicional. Se han dicho muchas cosas hoy. Se han dicho circunstancias en las que quedan dudas y me hubiese gustado poder intercambiar ideas. Pero yo quiero plantearos a un nivel de choque mental. De choque mental porque nos creemos que como hoy vivimos es el último día de la humanidad, somos los más adelantados de la humanidad. Y realmente cada uno es la suma de todo lo que has vivido desde que han cortado el cordón umbilical hasta ahora. Y el problema es que la humanidad como tal ha sido muy torpe, excesivamente torpe. Torpe porque imagínense que hace más de 4.000 años se inventa la rueda. La rueda. En 1969, 3 hombres, Armstrong, Aldrin y Collins, van a la Luna. Y en ese viaje a la Luna llevan portando su equipaje al cohete que lo va a llevar hasta allí. 7 años más tarde, la humanidad descubre que la rueda se puede poner en la maleta. Tarda mucho tiempo, ¿no?, en poder digerir el proceso. Estamos ante una situación en la que realmente nos ha llevado a un proceso tremendo, un proceso en el que somos la generación de la historia que más cambio ha visto en una sola vida desde la época de las cavernas. Esta es la explicación del por qué para mí es tan importante la regulación y la medicina integrativa en nuestro país y en la actualidad. Y quiero hacerlo de una forma clara, concisa y rápida. Llevo 2 minutos gastados y espero ser un poquito antes de los 15 minutos y así me reto a mí mismo. Somos los que más hemos visto, pero también estamos pagando el tributo más alto que ninguna generación pagó. Somos lo que comemos. Hablamos de alimentos ecológicos. ¿Alimentos ecológicos en Europa? Después de Chernóbil, tenemos una nube de sustancias radiactivas en toda la comunidad europea. Yo vengo del sur, del sitio donde entre Sevilla, Cádiz y Huelva tenemos la tasa más alta de oncología de toda Europa. Y tenemos un cementerio nuclear en Hornachuelo que filtra agua. Y tuvimos un accidente en Aznalcóllar que nos reenriqueció de metales pesados. Todos los que estáis aquí tenéis cambios en las bacterias de vuestro colon, genéticamente modificadas, de forma natural a la que tenía vuestro abuelo. Y vuestro abuelo tenía las mismas bacterias que el Imperio Romano, 2000 años. Y ese cambio se ha producido en una sola generación. Todos los que estamos aquí tenemos una tasa de metales pesados brutales, una mochila, y estamos haciendo un proceso de contaminación individual en mayor o menor tema que nos lleva a una contaminación personal, física, psíquica e incluso emocional. ¿Qué ha pasado? Pues que han aumentado las alergias. ¿Cuándo podemos pensar que por ley en todos los restaurantes tengamos una lista de alérgenos? Las enfermedades autoinmunes, las enfermedades degenerativas han progresado enormemente y la contaminación sigue una progresión geométrica, un factor de multiplicación y la adaptación biológica humana, un factor de suma, un factor de adaptación. Es insostenible. Se han intentado programar viajes a Marte y ahora se han dado cuenta que 2 astronautas, uno que no es el ministro, uno americano que tiene que ver con un gemelo que tiene, lo estudian y ven que ha tenido modificaciones genéticas después de 1 año de estar en la base internacional. Porque hay una radiación gamma de la que no está privada.
la nave internacional. Y eso estamos protegidos aquí. Hemos tenido y estamos viendo en todos los organismos con vida un proceso de adaptación biológica que no tiene precedente en las especies. En la UAS, unos laboratorios que cogen a 100 parlamentarios de Europa, europeos, representantes de todas las comunidades, y detectan que tienen en sangre 400, 700 sustancias en forma traza diluida que hace 30 años no tenía nadie. Que no tenía nadie. Hace 30 años mi hospital que se abrió en la Facultad de Medicina, el Virgen Macarena, las cifras normales eran de 2.500 a 5.000, las cifras de leucocitos, que son glóbulos blancos de la sangre que sirven para la defensa. Hoy se dan de 12.500 a 15.000, 3 veces más. Es decir, una persona hoy, antiguamente, cuando se abrió el hospital, una persona con 10.000 leucocitos estudiamos a ver qué le pasaba y hoy pasa, es normal. Como todo el mundo, ¿para qué lo vamos a estudiar? Un paciente normal de hoy, hace 30 años, pues estudiaba. Por otra parte, ha habido un cambio climático que, sumado al cambio de la actividad industrial y el volumen de tráfico en todos los medios y a lo que han sido el uso de aditivos en la alimentación, 17.000 productos en la Comunidad Europea para que vayan con los nutrientes que no son nutrientes. Cuando van al supermercado y cogen la etiqueta de que tiene, es 400 y pico, es 300. Si tiene más de 3G, déjelo allí para otro. Es decir, todo ese 17.000 productos, el 60% se deposita, no se elimina. Ah, pero en esas dosis no es malo, pero es acumulativo, oiga. Es que está a nivel acumulativo. Y no quiero ser negativo ni pesimista, sino tratar el tema con la crudeza que tenemos. Hay disruptores hormonales en los cosméticos, en los textiles, ahora un carmín que es permanente. Oye, te estás metiendo lo que te estás metiendo, contaminación de las ondas electromagnéticas. Y se está produciendo un proceso de adaptación y cambio físico y psíquico. ¿Qué sucede con esto? Porque existen 7 criterios de toxicidad, voy muy rápido. La letalidad aguda, los efectos sobre las especies no mamíferas, sobre las plantas su letal, la teratogenicidad y al final el aumento de la indicación cancerígena. Esa es la causa por la que tenemos que hacer una recuperación. Lo que nosotros hemos llamado la revitalización, volver a dar vitalidad. Y eso lo hace la medicina integrativa, en un tratamiento personalizado. Y en ese tratamiento es un método que hemos divulgado, pues miren ustedes, en la Universidad de Renoy, en Carolina del Norte, en Charlotte. Allí esto se realiza. En la Universidad de Columbia, Nueva York, se realiza. En el Mallory Hospital Central de Boston, la medicina integrativa allí se sigue por esto. Pero también en Daegu, en Corea, en el 30 aniversario de medicina tradicional, de medicina oriental, que dicen en Corea, y lo utiliza el Instituto Gubernamental KIA. Y este método, pues es un método que sirve para diagnosticar y tratar valorando al paciente desde la función de nuestro paciente, desde los comienzos de sus alteraciones y permite al terapeuta práctico saltar protocolos estándar y personalizar un camino de un compromiso en el proceso curativo de los pacientes. Y tiene 7 pautas, 7 fases, donde entran todo lo que hemos estado viendo en esta jornada, todas las cartas terapéuticas de las terapias naturales. Pero hay que ordenarlas, sistematizarlas. Jaume decía esta mañana, hablando de la naturopatía, es que necesitamos un método que integre. Está hecho, promulgado, divulgado y difundido. Primero tenemos que hacer una detoxificación, quitar esa toxina, esa mochila de piedras de tóxicos que tenemos. ¿De dónde? Pues mire usted, en el sistema linfático 15 litros de linfa y no hay ningún medicamento para la linfa. Y ahí está toda la patobiografía vírica y bacteriana de toda tu vida. Ni un especialista ni un medicamento. Solamente un masaje que un matrimonio, el matrimonio Buller, sacó para el drenaje linfático, después criticado encima. Como que ese basurero no le interesa a la industria. El hígado, el riñón, el colon. Que decía Hipócrates, es que la medicina evolucionó mucho. Desde la medicina prehistórica, en que la enfermedad es un castigo de los dioses, existía el chamán y el curandero que trataba de excitar al cuerpo para sacar los malos espíritus, hasta que llegan los griegos en nuestro mundo para desarrollar lo que es la medicina, que después ya con la época de la metodología llegamos al método científico, matemático, estadístico que es el nuestro. Anteriormente había otro método científico en Oriente,
descrito por el gran emperador, que empieza a utilizarse, que es matemático analógico, que es la base de esa base científica de la medicina tradicional. Estas son las 7 fases. Voy muy rápido, las planteamos y después hablo de lo que son las bases científicas aceptadas a nivel mundial, de las bases moleculares por la medicina tradicional china, en forma de flash, porque ya me quedan solo 9 minutos. Búsqueda de los obstáculos curativos, obstáculos que pueden ser físicos o psíquicos. La regulación de los órganos internos, hay que potenciar lo más débil, como se hace en la medicina tradicional china. Y después viene la suplementación ortomolecular, la nutrición celular activa, claro que hay. Hemos hablado de una ortomolecular a la española, está America Biology, y están todo lo que son los sueros de moro, están toda la situación de aportaciones que se hacen. Por último, después, en quinto lugar, estaría la carga genética que cada uno tiene y favorecer los factores epigenéticos para esos cambios. Después la parte de chapa pintura, que es la parte estética que a todo el mundo preocupa. Y por último, la psicoafectividad. Esa es la verdadera revolución. La psicoafectividad del humano cuando se cura de dentro hacia afuera. ¿Y qué es eso? Pues mire usted, yo creo que la revolución verdadera no es ni política, ni religiosa, ni siquiera económica, que tanto placer nos trae la búsqueda de la plata, porque nos confundimos entre la carrocería, que es un cuerpo mutante que nace con 50 centímetros, 3,5 kilos, y después va cambiando, mutando, a los 7 años se caen los dientes, clase, y después va siguiendo esa mutación hasta que peinamos plata y nos mantenemos longevos. Este es el coche, el símil del coche y el conductor. Yo no soy este. Y cuando se me olvida quién soy yo y me ocupo por el coche, me atrapo en los atractores del coche. Y entonces cojo elementos que me preocupo de verdad para qué estamos aquí. Esa es la situación de estos 3 elementos, que lo voy a dar en 2 minutos nada más. Yo le llamo caja de herramientas. Porque ninguno de ustedes, ni yo, hemos nacido por casualidad. Hemos nacido para hacer algo en este planeta. Tenemos un objetivo vital y no tenemos ni puñetera idea de qué se trata. Pero tenemos una pista, y es que cada uno viene preparado de serie para hacer la tarea que tiene que hacer. A eso yo le llamo caja de herramientas. La caja de herramientas, cuando ustedes la abren, tiene 3 niveles. Uno abajo, la lista, otro arriba, la B, y por último la C. Entonces ustedes tienen, con la edad que tienen cada uno, un conocimiento de que tienen unos dones, unas habilidades, unas posibilidades de hacer cosas más fáciles que el hermano, que la hermana, que el padre y que la madre. Son sus habilidades, sus dones, que ustedes reconocen, que ustedes saben, que además disfrutan haciéndolo, porque como lo saben hacer con esa habilidad, lo hacen más rápido que los demás y les gusta hacerlo. Eso es la lista A. La lista B es que al mismo tiempo, también como todos, son unos negados, unos matados, yo con esto no puedo. Pues la lista de eso que no puedo, lo contrario, son dones velados o tapados, son hábiles. Y la lista C es que aún tienen otras habilidades que no han descubierto porque no se conocen a sí mismos, no han tenido posibilidades de ello. Por ejemplo, pueden ser unos grandes paracaidistas, pero mira, nunca te has tirado en paracaídas. Entonces no has tenido oportunidad de conocer esos dones. Esa es tu caja de herramientas. Segundo ejercicio que proponemos es que escojas 5 días bonitos de tu vida. 5 días. De tu infancia, de tu adolescencia, de distintas etapas, de distintas décadas y de los últimos años. 5 días. Y esos 5 días bonitos te los vuelves a repasar con tu caja de herramientas. Y te darás cuenta que esos días fueron bonitos porque tú y tu niño o tu niña del interior, tu consciente y tu inconsciente, disfrutaron con esos dones que estuvieron presentes ese día y se grabaron en los rincones de las callejuelas de tu memoria. Y ahí se quedaron esa presencia. Y tú fuiste feliz. Y ves entonces cómo en esa etapa de tu vida, con esos dones, han evolucionado contigo. Es un abrazarte o acunarte. Y el tercer y más bonito de los ejercicios, que es donde está la verdadera revolución individual, porque la única revolución es que si tú cambias, cambia el universo. Porque tú tienes un universo distinto al de ella y distinto al mío, que está hecho de lo que hemos vivido cada uno y que no ha fraguado nuestra lista de intereses, de ocuparme del coche o no. El tercer ejercicio es lo que decía Lola Flores. ¿Cómo me la maravillaría yo para poder tener el total de próxima de esas herramientas que yo tengo en mi caja de herramientas en mi aquí y ahora?
¿Qué tendría que hacer yo? Que probablemente no es lo que hago. Y cuando me doy cuenta de que puedo hacer eso, entonces soy magnífico en lo que hago, disfruto de lo que hago, soy feliz con lo que hago y además contagio a los demás. Soy mejor para la colectividad. Y no estoy trabajando y renunciando y protestando. No estoy con un mal humor y no estoy con una situación negativa, porque esto tiene solución, pero una solución individual. Y tenemos que estar todos implicados en ello. Ahora sí que voy ya rápido pasando, porque si no la acupuntura no las vaya a ver. Estas las pautas de toxificación, las pautas de los bloqueos que hay que hacer. Una mujer que ha sido violada, hasta que no supere eso no va a estar sana nunca, o pueden ser en foco intermitente en toxinas, en elementos. Quiero ser muy respetuoso con el tiempo. La tercera, regulación de los órganos, subir los órganos más débiles. Esto lo diciendo los chinos cuando te hacen el análisis del pulso y se ríen de nosotros. ¿Cómo toma usted el pulso? Yo, pues, contando cuántos latidos hay en un minuto. Así nos hace en mi pueblo y en mi tierra. Dice, en un latido en un minuto. ¿Y usted no sabe que el pulmón y el corazón se relacionan? ¿Por qué no cuántos latidos hay en un ciclo respiratorio? Y le dice a qué velocidad va su energía. Así de bloque. ¿A qué velocidad va tu energía? Entre tu ciclo respiratorio. ¿Y no sabe usted que hay un pulso distinto en primavera, en verano, en otoño y la interestación? Y entonces empieza a ver cosas tan distintas. El cuarto nivel es el nivel de la suplementación. Hoy la gente se preocupa por la dieta. Lo que importa no es lo que tú comes. Lo que importa es lo que aprovechas de lo que comes. Ese es el quid de la cuestión. Y nadie lo mira. Por eso es como la rueda y la maleta. Estamos en esas circunstancias. La protección de cargas genéticas, se pueden hacer muchas cosas. La situación que hemos dicho de la parte estética también, con sus aplicaciones, y la parte de la psicovitalidad que hemos comentado, que es la verdadera revolución de este sanar. Me meto con la medicina tradicional. Ahí tienen la referencia de lo que es el punto de acupuntura descrito científicamente. Y este es el punto que hace en la fascia superficial el profesor Heine, catedrático de anatomía de Kaiserslautern en Alemania, es el que describe cómo hay una perforación en el punto de la fascia superficial que atraviesa la arteria vaso linfático vaso menor. Este es el punto que él hace. Él hizo se hicieron una serie de exposiciones en distintas ciudades europeas sobre cadáveres que, plastificados como él hizo distintas representaciones, fue muy criticado en su época. Aquí ven cómo es un corte, como una loncha de un cadáver, en donde se aprecia lo que es el punto de esa fase superficial, en la que puede actuar sobre ese punto con calor, con frío, con sequedad. Eso lo vimos con Yuri Pavi y Alexander Potaskov, miembros de la Academia de Ciencias de Ucrania. Yuri Pavi es era el director del Instituto Oncológico de Kiev. Y ellos, buscando un sistema para el diagnóstico de tumores de partes blandas, hacen una polarimetría, un escáner de polarimetría segmentaria en el que detectan que están localizando los puntos de acupuntura en forma de un volcán, y ven cómo ese mapa topográfico que tienen lo llevan y lo realizan con distintos tipos de estímulos y distintos tipos de provocación. Así en ese punto también obtenemos una reacción hacia el interior con el shiatsu, con lo que hemos visto esta mañana. Luego es una unidad funcional. Y cómo desde esa que es la primera moneda, saben ustedes que han visto. Realmente el estudio del sistema nervioso, nosotros hicimos un trabajo, porque fue un trabajo intenso. Fueron 14 tesis doctorales que se hicieron, cogiendo al gato como animal de experimentación y cogiendo el sistema nervioso del gato como si fuesen 14 pisos. Cada tesis se dedicó a una zona, a nivel medular, protuberancia, valorando dos tipos de sustancias, de neurotransmisores. Teníamos afición a uno de ellos, que son las neuronas peptinérgicas. Es la primera extinción de neuronas que hace Santiago Ramón y Cajal, del bulbo, del ojo, del cerebro. ¿Y cuál es el concepto? Por una neurona peptinérgica es aquella que libera péptidos que se producen en la misma neurona, que son junto con las aminas, que son los neurotransmisores clásicos. Todavía se siguen hablando del simpático y del parasimpático. Estamos muy atrasados en esa formación de lo que es ese tipo de neurotransmisor, porque el sistema nervioso tiene dos formas de hablar: una física potencial de membrana, que está dependiendo del campo magnético, y es el que hace el reloj biológico que dicen los chinos, que cambia de 0,5 a 10. Nosotros dice que es el principio de Hooke.
cuando un semiconductor de silicio impurificado 2B es atravesado perpendicularmente por un campo magnético oscilante de la Tierra que va de 0,5 a 10 Gauss y un campo eléctrico, se produce un efecto de polarización de cargas positivas hacia arriba y por inducción cargas negativas hacia abajo. Y tú tienes un sistema nervioso como dos peines en la médula y derivados con todas las 6 velocidades distintas de conducción, de 0,35 hasta 125 metros por segundo según sean fibras a delta o gamma. Total, que el neuropéptido es un neurotransmisor. Es el diálogo que hace el sistema nervioso de forma química, no física. Y de lo más interesante es que hay unos neuropéptidos que son provocados y fabricados en la neurona, y esos neuropéptidos tienen capacidad de regularse a sí mismos, tienen influencia paracrina, endocrina y autocrina. Se pasan a sangre y actúan como una hormona a la distancia. Y dentro de ese fenómeno se produce lo que es la coexistencia y la cotransmisión. ¿Qué es eso? Que cuando una de estas moléculas se junta con otra, forman como una pareja de hecho que modifican la transmisión. La coexistencia de ambas modifica la cotransmisión. Eso es muy importante. En la clasificación de los neuropéptidos, nosotros nos hemos centrado durante 37 años en un grupo de neuropéptidos del Plan Andaluz de Investigación. Son esas dos moléculas, la mesencefalina y la sustancia P. Ya me he pasado un poco. Bien, entonces esos neuropéptidos son tan interesantes que nosotros hacemos mediante un sistema de inmunocitoquímica directa e indirecta y vemos aquí esos neuropéptidos. Ven ustedes cómo se puede hacer este sistema que se va tiñendo para buscar la sustancia P. Oye, ¿le damos a dónde? Ahí. Muy bien. Entonces ya estamos en esa formación en que hemos visto que esa molécula, además del sistema inmunitario que hemos estado comentando, de la inmunidad humoral y la inmunidad celular, hay un tercer registro de inmunidad. Hay un tercer registro de inmunidad porque el sistema simpático y parasimpático es regulan todo el organismo, pero a su vez están regulados por ese neuropéptido. Que este neuropéptido actúa a nivel de lo que sería esta molécula, esa molécula que es el macrófago capaz de reproducir todos los fenómenos de fiebre, etcétera, y es el que le da, para que ustedes se hagan una idea, bueno, está distribuido ahí, ven ustedes, en todos los tejidos del sistema nervioso central. Y esta molécula, una sola de moléculas de este neurotransmisor de 11 aminoácidos a sustancia P, equivale a 100 aminoácidos y a 10.000 de las aminas convencionales. Es decir, 10.000 sustancias de adrenalina o noradrenalina equivalen al trabajo que hace una sola. Y es la molécula que comunica el sistema nervioso, el sistema hormonal y el sistema inmunitario. Es la base de la psiconeuroinmunología. Y además entra dentro del núcleo de la célula. Y allí está la prosustancia P. Y es la parte emocional de esa célula. Por eso cuando usted se encuentra bien, todas sus células están bien. Y cuando usted se encuentra mal, todas las células están mal. Este es el sistema por el cual llegamos a hacer que esa inmunidad tenga 3 patas, de las que no se suelen hablar. Y hay un receptor específico que antes ha hablado sobre el tema del tumor y la revisión molecular del compañero que desde la Fundación Jiménez Díaz, pues dice y recomienda cuál es la posibilidad, Óscar Aguilera, acerca de nuevas bases moleculares están descritas. Busca usted los receptores NK1 receptor antagonista, esos receptores que están ahí en la membrana de la célula, que antagoniza la glucogénesis. La célula tumoral lo que tiene que hacer es que arranque una cantidad de 200 veces más azúcar de consumo que una célula normal, que lo hizo Otto Warburg en la privación de oxígeno. Y no es ver el ritmo de la glucosa, sino impedir que no tenga motor, que no tenga gasolina, que no tenga combustible. Y si usted bloquea ese receptor específico, y eso está escrito y descrito, ahora en mayo sale un caso en adulto con un tumor de pulmón que era imposible hacer el muñón por la cantidad que tenía. Y yo le paso el artículo para que usted lo revise, que es muy interesante en Oncology Revise. Y es ese receptor. Bueno, pues la acupuntura hace que la sustancia P se inhiba y suba una molécula que se llama metencefalina, que tiene 5 aminoácidos. ¿Y quién es la metencefalina? Ah, la molécula del placer.
antagonista de la sustancia P que provoca dolor e inflamación y degeneración y muchas más cosas. Que se encuentra en la boca en gran concentración y tiene además un efecto antibacteriano. Por eso la saliva, que tanta tiene, también tiene un efecto antibacteriano y sirve para lamer las heridas. En nosotros y en todos los mamíferos, menos en uno, que tiene agenesia de la sustancia P. Mira qué curioso, no tiene cáncer, no tiene dolor, no tiene inflamación. Es la rata desnuda del desierto, una rata sin pelo. La rata normal dura 1 año de vida media, la rata del desierto dura 30 años. Y es la agenesia de este neurotransmisor. Fíjense si es importante. Y con una aguja, cuando yo descubrí que mi formación es neuroquirúrgica, yo me dedicaba a hacer microcirugía del sistema nervioso, y cuando descubrí que con un puñado de aguja tenía un botiquín en cualquier lugar del planeta, me apasionó, pero no me explicaban cómo funcionaba aquello. 17 años más tarde encontramos las bases de este sistema. Y fue de un interés que aún hoy no se enteran que todavía esto ya está resuelto en el Ministerio. Y que son bases que están contrastadas, hechas, con un tribunal que valoraba el trabajo hecho, sistematizado, a doble ciego, porque se ponían agujas en el gato con electroacupuntura de baja frecuencia y a otro gato se le ponía en puntos que no eran de acupuntura. Esa es la acupuntura placebo. Igual lo hicimos en pacientes con depresiones, en el departamento de psiquiatría. Pacientes que no evolucionaban bien durante 3 últimos meses con el tratamiento que tenían, seguían con el tratamiento y nosotros inhibíamos. Por tanto, yo os quiero dejar 3 mensajes. 1. ¿Por qué la medicina integrativa es necesaria? Porque estamos todos un poquito fastidiados en un proceso de adaptación biológica sin precedentes. Que hay un protocolo y un sistema para individualizar y trabajar en el tiempo que estamos. Y que eso es lo que la medicina social actúa a la ciudadanía, y la regulación no tiene que ir a decir, a ver qué hay de lo nuestro. No, 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 no. La regulación es que vamos a intentar ayudar a un gobierno que ha creado un problema político en la sanidad y que tenemos que ir a defender a la ciudadanía, no como se ha hecho con 1.100.000 pesetas de gasto en una campaña, sino a informar realmente a esa ciudadanía. Y ojo, porque toda esta contaminación que ha habido, ningún gobierno se lava las manos como Pilato, ninguno quiere ser responsable de lo que aquí ha sucedido. Pero la humanidad del siglo XXI, en el primer mundo en el que nosotros vivimos, no tiene nada que ver con el hombre del siglo XX, ni bioquímica, ni molecular, ni emocionalmente. Porque usted veía antiguamente una persona hablando sola por la calle y decía, se ha ido la chaveta, y hoy está hablando por el móvil. Estamos todos con una conexión anómala y con más medios de comunicación, mayor grado de soledad individual. Por eso debemos de reclamar que hay un estado para la salud individual, personalizada, de atención, no de un protocolo café con leche para todos. No, esta enfermedad se trata de esta forma, donde se integran todas las medidas de las terapias naturales, que tenemos evidencia científica de ellas, y que la humanidad hoy es cada vez más necesaria en ese sentido y en nuestro país. Y como no os quiero fatigar más y cumplir, muchas gracias por la atención que habéis prestado.